Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Camacho Ramírez. Voy a presentar un ejercicio del Sierra Szymanski 8.87 de momento lineal, impulso y choques. Entonces, en el centro de distribución de una compañía de embarques, un carrito abierto de 50 kilogramos está rodando hacia la izquierda con una rapidez de 5 metros sobre segundo, como en la figura 846. La fricción entre el carrito y el piso es despreciable. Un paquete de 15 kilogramos baja deslizándose por una rampa inclinada de 37 grados sobre la horizontal y sale proyectado con una rapidez de 3 metros sobre segundo. El paquete cae en el carrito y siguen avanzando juntos. Si el extremo inferior de la rampa está a una altura de 4 metros sobre el fondo del carrito, o sea, 4 metros entre la rampa y la superficie donde anda el carrito, entonces lo primero que nos preguntan es qué rapidez tendrá el paquete inmediatamente antes de caer el carrito, y B, qué rapidez final tendrá el carrito. Como tal, nos dan unos datos, el cual nos dice que la velocidad de A es igual a 3 metros sobre segundo cuadrado, que la velocidad de B es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado, que la masa de A es igual a 15 kilogramos, que la masa de B es igual a 50 kilogramos, que el ángulo es de 37 grados, o sea, el ángulo que se refiere es igual al ángulo de la rampa antes de que el paquete caiga al carrito. También tenemos que tener en cuenta que, pues, por nomenclatura, pues yo llamaré A igual al paquete y que llamaremos B al carrito. Las metas que nos piden es hallar la velocidad final del paquete, hallar la velocidad final del carrito, y para esto tenemos que tener conocimientos previos y aplicar la conservación de la energía del movimiento del paquete antes de la colisión y aplicar la conservación de la componente horizontal de impulso a la colisión, en donde para el inciso A vamos a tener en cuenta la ley de la energía, donde dice que la energía inicial debe ser igual a energía final. Para eso también tenemos que tener en cuenta que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, al igual que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Para el inciso B tenemos que tener en cuenta que el momento inicial debe ser igual al momento final. El paquete como A, y pues nos dicen que tiene una masa de 15 kilogramos y al carrito le llamamos B. Dice que tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Aplicamos la ley de la conservación de la energía mecánica, donde tenemos que la energía inicial va a ser igual a la energía final, donde tenemos que la energía inicial va a ser igual a la energía cinética de A inicial más la energía potencial de A inicial. Esto va a ser igual a la energía cinética de A final más la energía potencial de A final. Su energía potencial va a ser igual a 0 porque va a llegar al suelo, o sea, no va a tener una determinada altura, entonces tiende a 0, quedando así que la energía cinética inicial de A más la energía potencial de A se transforma al llegar al suelo en solamente la energía cinética final de A. Tenemos que la energía cinética final de A va a ser igual a un medio de la masa de A por la velocidad al cuadrado, que la potencial va a ser igual a la masa de A por la gravedad por la altura. Va a ser igual a su vez a la energía cinética final, que va a ser igual a un medio de la masa de A por la velocidad al cuadrado final. Entonces cancelamos, podemos simplificar las masas y pasa al otro lado a dividir. Dividimos en ambos lados por la masa y nos queda 1. Entonces nos queda como tal que la velocidad de A final al cuadrado va a ser igual a 2 veces un medio de la velocidad de A inicial al cuadrado más la gravedad por la altura, ¿cierto? Entonces la velocidad de A final va a ser igual a la raíz de la velocidad de A inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿cierto? Y esto, reemplazando los valores, nos va a quedar que 3 metros por la velocidad inicial de A al cuadrado más 2 veces la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que son 4 metros, total de 9,35 metros por segundo. Bueno, y para el inciso B, entonces vamos a aplicar que el momento inicial va a ser igual
el momento inicial de X va a ser igual al momento final de X. Entonces el momento inicial de X va a ser el momento inicial de X del paquete más el momento inicial del carrito, que va a ser igual a su vez al momento final de X. Tenemos que para el momento del paquete va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad inicial de B. Ya que el choque es inelástico, entonces ambas van a tener la misma velocidad final, de donde tenemos que la masa de A va más la masa de B por la velocidad final. Hallando la velocidad final, vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a la masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B, ¿cierto? De donde nosotros podemos dividirlo entre la masa de A más la masa de B, de donde tenemos que la masa de A va a ser 15 kilogramos, ¿cierto? Que inicialmente nos está dando el programa, el problema. Mira, la velocidad inicial va a ser igual a 3 metros sobre segundo, con su componente X va a ser igual al coseno de 37 grados, más 50 kilogramos, que es la masa de B, por la velocidad inicial, que son menos 5 metros por segundo, sobre la masa de A más la masa de B, que son 15 kilogramos respecto a la masa de A y 50 kilogramos respecto a la masa de B, de donde tenemos que, reemplazando todo esto, un total de menos 3,29 metros sobre segundo va a ser igual, y operando pues nos queda menos 3,29 metros sobre segundo. Como tal, podemos concluir que el carro es frenado por su colisión con el paquete, cuya componente horizontal, el momento, está en la dirección opuesta al movimiento del carro. Precisamente por eso es negativo, porque está frenando. No siendo más, muchas gracias por ver este video y hasta luego. Un ejercicio el cual trata de una caja que tiene como masa 2 kilogramos. Esta caja tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Pues se desplaza en una superficie lisa, o sea, sin rozamiento. Primero hace un recorrido horizontal, luego sube una rampa inclinada a 30 grados con respecto a la horizontal. La caja choca después con un resorte que cuelga en la rampa inclinada y bueno, este resorte tiene una constante de elasticidad de 100 newtons sobre metro, y nos preguntan cuál es la distancia que se comprime el resorte después de chocar la caja, o sea, cuando la caja tenga una velocidad cero, qué distancia se comprimió el resorte. Bueno, entonces este problema nos ayuda, toca los temas de energía mecánica como tal. El problema nos brinda el peso de la caja, que es 2 kilogramos, la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, el coeficiente de fricción, que es 0, y la constante de elasticidad, que ya la dije anteriormente, que es 100 newtons sobre metro. Entonces la meta va a ser la distancia que se comprime el resorte. Esta distancia se va a expresar como X. Entonces, los conocimientos necesarios para resolver el problema son la definición de energía cinética, que es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. La definición de energía potencial, que es igual a masa por gravedad por la altura. La definición de la energía potencial elástica, que es igual a 1 medio por la constante de elasticidad por x al cuadrado, que ya anteriormente pues definí. Entonces,
y la definición de energía mecánica en general, que va a ser la suma de las tres anteriores, o sea, energía cinética, potencial y potencial elástica. Bueno, el desarrollo, vamos a partir este problema en dos estados, el estado A y el estado B. El estado A consiste en donde la caja comienza a hacer su movimiento, y el estado B es cuando la caja se detiene y el resorte pues se comprime. Entonces, primero vamos a definir la energía en el estado A. Bueno, esta solamente va a tener energía cinética, ya que no tiene una altura ni un resorte. Entonces no va a haber ni energía potencial ni energía elástica. Entonces la energía mecánica va a ser igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Entonces, teniendo todo esto y teniendo los valores que nos brindó el problema al inicio, entonces reemplazamos y nos da que la energía mecánica en el punto A va a ser 400 joules. Para calcular la energía mecánica en el punto B, entonces pues tenemos la definición de la energía mecánica, que es la suma de energía cinética, energía potencial y energía elástica. Entonces pues sabemos que la energía cinética no va a haber, ya que la velocidad va a ser 0, entonces esa se cancela, se cancela y nos va a quedar la masa por la gravedad por la altura más 1/2 del coeficiente de la constante de elasticidad por x al cuadrado. Para dejar todo en términos de x, porque es lo que necesitamos averiguar, entonces con ayuda de funciones trigonométricas lo expresamos como h es igual a x por seno de 30. Luego lo reemplazamos y nos va a quedar la masa por la gravedad por x por seno de 30 grados más 1/2 de constante de elasticidad y x al cuadrado. Entonces la energía mecánica en el punto B, pues valoramos todo lo que nos dio el problema y nos va a quedar 2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo por x por seno de 30 grados, más 1/2 por 100 newtons sobre metro por x al cuadrado. Resolviendo todo esto numéricamente, entonces nos va a quedar que la energía mecánica en el punto B va a ser igual a 9,84 por x más 50x al cuadrado. Como este sistema no tiene ningún rozamiento, podemos decir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, porque la energía se conserva. Entonces 400 joules va a ser igual a 9,84x más 50x al cuadrado. Entonces pasamos el 400 joules a restar y dejamos igual a la ecuación a 0. Con ayuda a la ecuación que dice x es igual a menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac por 2a, perdón. Entonces pues reemplazamos los números en esta ecuación y nos van a dar dos resultados. X es igual a 2,73 metros y x va a ser igual a menos 2,92 metros. Entonces pues como estamos buscando una distancia, tenemos que seleccionar el valor positivo, porque no existe ninguna distancia negativa. Y ya, entonces muchas gracias por ver este video y hasta luego. Bueno, mi nombre es Juanita Medina. Voy a explicar el problema 43 del libro Survey. El problema consiste en que hay un tiburón de 10.000 newtons
que está sostenido mediante un cable. Este cable se encuentra unido a una barra de longitud 4 metros, el cual esta barra se articula en una base. El problema nos pide que calculemos la tensión en la soga entre la barra y la pared, y aparte de eso nos pide que encontremos tanto las fuerzas horizontales como verticales que se ejercen sobre la base de la barra. Y el problema nos dice que ignoremos el peso de la barra. Bueno, identificación del fenómeno. Trata de un equilibrio estático de un cuerpo rígido. La información que brinda el problema es, la fuerza del tiburón de 10.000 newtons, la longitud de la barra 4 metros, un ángulo alfa 20 grados, un ángulo teta 60 grados, y también que vamos a despreciar el peso de la barra. Teta va a ser el ángulo que hay entre la barra y el piso, y alfa va a ser el ángulo que hay entre la soga y el eje horizontal. La meta, tenemos 3 metas. La primera es hallar la tensión del cable que está entre la barra y la pared, y la segunda es hallar tanto las fuerzas horizontales como verticales que se ejerce sobre la base de la barra. Los conocimientos necesarios para llegar a la meta son: primero, realizar un diagrama de cuerpo libre. Segundo, como está en equilibrio el sistema, saber que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, y también por lo tanto la sumatoria de torques va a ser igual a 0 para que esté en equilibrio el sistema. También hay que tener que el torque va a ser igual al producto cruz entre la fuerza y la distancia. Ya en la solución, primero se realiza el diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre se halla, L, que va a ser la longitud de la barra. Se forma un triángulo especial de 60, 30 y 90 grados. Se pueden saber los valores de los catetos tanto adyacente como opuesto. El cateto adyacente va a ser L medios y el cateto opuesto va a ser L medios raíz de 3, por ser un triángulo especial. También en el diagrama de cuerpo libre se ve descompuesta la tensión de la soga que vamos a hallar en el eje X, que sería la tensión del coseno de 20 grados, y en el eje Y, que sería la tensión por el seno de 20 grados. También se ve en la dirección hacia donde va a ir el peso del pescado, del tiburón, y también se descompone las fuerzas tanto horizontales como verticales que ejerce el torque de la barra. La sumatoria de fuerzas en X, entonces se realiza primero la sumatoria de fuerzas en X y se iguala a 0. Con el diagrama de cuerpo libre se puede hacer. Nos damos cuenta que va a ser R por el coseno de 60 grados positivo, porque se encuentra en el eje positivo, menos la tensión por el coseno de 20 grados igual a 0, ya que se encuentra en el eje negativo de las X. Se procede a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también se va a igualar a 0, y va a quedar R por el seno de 60 grados más la tensión por el seno de 20 grados menos el peso del tiburón, que va a ser menos la fuerza del tiburón, que van a ser de 10.000 newtons, y esto se iguala a 0. También se realiza la sumatoria de torques y se iguala a 0 para que esté en equilibrio. La sumatoria de torques va a ser la fuerza por la distancia, dependiendo al torque que se escogió. En este caso el torque va a ser R. Entonces, la sumatoria de torques queda como la tensión por el coseno de 20 grados positivo, porque corresponde en el torque, va a girar positivamente, por la distancia, que como por definición de producto cruz, eso nos va a dar un vector perpendicular entre los dos. Por lo tanto, el vector perpendicular que hay entre la tensión y el coseno de 20 grados va a ser
L medios raíz de 3, esa va a ser la distancia, más la tensión por el seno de 20 grados por el vector perpendicular, que sería L medios en este caso, menos los 10.000 newtons por también con el vector que es perpendicular L medios, y esto se iguala a 0. De aquí podemos sacar factor común y nos queda la tensión por el coseno de 20 grados por la raíz de 3 sobre 2 más el seno de 20 grados por 1 medio. Pasamos los 10.000 newtons L medios al otro lado y nos quedaría, y esto es igual a 5.000 newtons. De aquí se puede despejar la tensión, entonces donde se pasa a multiplicar, a dividir todo lo anterior, y nos queda que la tensión va a ser igual a los 5.000 newtons dividido el coseno de 20 grados por la raíz de 3 sobre 2 más el seno de 20 grados por 1 medio. Despejando estos datos nos da que la tensión va a ser equivalente a 5,08 newtons. Esta va a ser el valor que nos pide que hay en el cable entre la pared y la barra. Siguiendo a la segunda meta, hay que hallar las fuerzas verticales y horizontales de la base de la barra, en este caso del torque. Bueno, como la sumatoria de fuerzas en X anteriormente ya las habíamos igualado a 0, es R coseno de 60 grados menos la tensión por el coseno de 20 grados igual a 0. De ahí se puede despejar, de ahí nos queda que R coseno de 60 grados va a ser igual a la tensión por el coseno de 20 grados, de ahí se despeja R, que nos va a quedar en términos de la tensión por el coseno de 20 grados sobre el coseno de 60 grados. La primera fuerza que vamos a hallar es la horizontal, que va a ser Rx, que va a ser igual a R por el coseno de 60 grados, ya que esta va a ser la fuerza que está en el eje X positivo. Pero R coseno de 60 grados ya sabemos que va a ser igual a la tensión por el coseno de 20 grados, por lo que nos queda, despegamos con el valor anterior que se halló de tensión por el coseno de 20 grados, y eso nos va a quedar que la fuerza horizontal de la barra va a ser de 4,768 newtons. Con la fuerza vertical de la base de la barra, Ry va a ser igual a R por el seno de 60 grados, ya que R por el seno de 60 grados va a ser la fuerza en el eje Y. De ahí sabemos que es R por lo anterior hallado, entonces R va a ser la tensión por el coseno de 20 grados dividido el coseno de 60 grados, todo eso multiplicado por el seno de 60 grados. Se despejan los valores y nos queda que la fuerza vertical de la base de la barra va a ser de 8,268 newtons. Por último, las conclusiones a las que se llega es que la tensión del cable es grande debido a la fuerza del tiburón, que también es de gran valor. Las fuerzas que ejerce la base de la barra, tanto verticales como horizontales, dependen de la tensión del cable y de los ángulos alfa y teta correspondientemente. Y por último, que la fuerza vertical es mayor que la fuerza horizontal en la base de la barra. Mi nombre es Carlos Andrés Montenegro. El día de hoy vengo a exponer el ejercicio 47 del capítulo 7 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski. El ejercicio dice así: un trozo de madera de 2 kilogramos resbala por una superficie que se muestra en la figura. Los lados curvos son perfectamente lisos, pero el fondo horizontal tiene una longitud de 30 metros y es áspero, con coeficiente de fricción cinética de 0,2 con respecto a la madera. El trozo de madera parte del reposo 4 metros arriba del fondo áspero. Nos preguntan hallar A. ¿Dónde se detendrá finalmente este objeto? B. Para el momento desde que se suelta la madera hasta que se detiene, ¿cuál es el trabajo total que realiza la fricción? Bueno, para la identificación del problema es la energía potencial y la conservación de la energía. La información que nos brinda el problema es la masa, que es de 2 kilogramos, la longitud del fondo de la superficie, que es de 30 metros, el coeficiente de fricción cinética, que es de 0,2, la altura, que es de 4 metros.
La meta ya las mencionamos anteriormente, pero pues las repetimos, que es la distancia donde se detiene el trozo de madera y el trabajo total que realiza la fuerza de fricción durante el movimiento. Los conocimientos necesarios es la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, empezamos. La energía mecánica del punto A al punto B es la misma, ya que las fuerzas son conservativas. La energía mecánica en A es solo la energía potencial, la cual se transforma en energía cinética. Sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, que es igual a la energía cinética del punto B. Del punto B al punto C la energía mecánica no se conserva, por lo tanto la energía cinética en B más la energía potencial en B más el trabajo realizado por otras fuerzas será igual a la energía cinética en C más la energía potencial en C. Ya que la altura no varía, la energía potencial en B es igual a la energía potencial en C. Por lo tanto, esta se cancela y la energía cinética en C es igual a 0, ya que se detiene. Entonces, de lo anterior nos queda que la energía cinética en B es igual a menos el trabajo en otras fuerzas, que es el trabajo de la fricción que estamos buscando. De lo anterior tenemos que la energía cinética en B es igual a la masa por la gravedad por la altura. Además, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es menos 1, ya que la fricción se opone al movimiento. Y queda que la masa por la gravedad por la altura es igual a la fricción por la distancia. En pocas palabras, la masa por la gravedad por la altura es igual a mu sub k por la normal por la distancia. Y la normal es igual a la masa por la gravedad. Sustituyendo nos queda que la masa por la gravedad por la altura es igual a mu por m por g por la distancia, donde se nos cancela la masa y la gravedad. Y nos queda que la altura es igual a mu sub k por la distancia. Entonces, de esta ecuación despejamos la distancia, que es igual a la altura sobre mu sub k, que sería 4 metros sobre 0.2, lo que es igual a 20 metros. Y esta sería la distancia donde se detendrá el objeto. Entonces, el trabajo de la fricción será más o menos la energía cinética en B, y esta es igual a menos la energía potencial en A, que es igual a menos la masa por la gravedad por la altura. Entonces tenemos